Bien, buenas tardes. Siguiendo con el control interno, hablaremos de un estándar llamado COSO, que viene del Comité de la Organización Patrocinadora de la Comisión Triadway. Triadway es uno de los fundadores de esta comisión. Es un marco integrado para lo que viene a ser control interno, para definir los controles internos de seguridad de nuestra empresa. ¿Qué es COSO? Una organización voluntaria del sector privado establecida en los Estados Unidos, dedicada a proporcionar orientación a la gestión ejecutiva y las entidades de gobierno sobre los aspectos fundamentales de organización de este. La ética empresarial, control interno, gestión de riesgo empresarial, el fraude y la presentación de informes financieros. COSO ha establecido un modelo común de control interno contra el cual las empresas y organizadores pueden evaluar sus sistemas de control. ¿Qué viene a ser el informe COSO? Es un informe que dan las empresas para ver si cumplen con todo lo anteriormente dicho. Hacia fines de septiembre del 2004, como respuesta a una serie de escándalos e irregularidades que provocaron pérdidas importantes de inversionistas, empleados y otro grupo de interés, nuevamente el Comité de las Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Triadway publicó el Framework de Integrado de Gestión de Riesgo Empresarial, que se llama COSO 2, y sus aplicaciones técnicas asociadas, el cual amplía el concepto de control interno, proporcionando un foco más robusto y extenso sobre la identificación, evaluación y gestión integral del riesgo. A nivel organizacional, este documento destaca la necesidad de la alta dirección y del resto de la organización comprendan cabalmente la trascendencia del control interno, la incidencia del mismo sobre los resultados de la gestión, el papel estratégico de conceder a la auditoría y esencialmente la consideración del control como un proceso integrado a los procesos operativos de la empresa y no como un conjunto pesado compuesto de mecanismos burocráticos, ¿no? Sino integrado a la empresa. A nivel regulatorio normativo, el informe COSO ha pretendido que cuando se plantee cualquier discusión o problema de control interno, tanto a nivel práctico de las empresas como a nivel de auditoría interna o externa, o en los ámbitos académicos o legislativos, los interlocutores tengan una referencia conceptual común, lo cual hasta ahora resultaba complejo dada la multiplicidad de definiciones y conceptos divergentes que han existido sobre control interno. ¿Cuáles son sus objetivos? Establecer una definición común de control interno que responda a las necesidades de las distintas partes y facilitar un modelo en base al cual las empresas y otras entidades cualquiera, sea su tamaño y naturaleza, puedan evaluar su sistema de control interno. Tenemos aquí COSO 1, su marco de trabajo, que se basa en las siguientes áreas, ¿no?, de trabajo: monitoreo, información y comunicación, actividades de control, evaluación de riesgo y ambiente de control. Se lleva a cabo mediante operaciones, reportes y el cumplimiento de los normativos, ¿no? Tenemos una unidad A, una unidad B, una actividad 1, una actividad 2. Ya en COSO 2, aquí está el RM de COSO, modelo de gestión integral de riesgo. Tiene monitoreo, información, actividades de control. Tiene respuesta a riesgo, lo que viene a ser la gestión de riesgo. Evaluación de riesgos, también tiene identificación de eventos y establecimiento de objetivos. Estos son nuevos, y ambiente de control. Aparte de las operaciones, reporte y cumplimiento, tiene planes estratégicos.
Estas unidades de actividades se dividen ahora en subsidiaria, unidad de negocios, división y nivel de la entidad. Aquí tenemos los componentes de control. Estamos hablando de esta parte aquí. El ambiente de control sirve como la base fundamental para los otros componentes del RM, dándole disciplina y estructura. Dentro de la empresa sirve para que los empleados crean conciencia de los riesgos que se pueden presentar en la empresa. La evaluación del riesgo hace la identificación y análisis de los riesgos relevantes para la consecución de los objetivos, constituyendo una base para determinar cómo se deben administrar los riesgos. Las respuestas sabemos que pueden ser evitarlo, reducirlo, compartirlo o aceptarlo. Actividades de control son las políticas y procedimientos para asegurar que la respuesta al riesgo se lleve de manera adecuada y oportuna. Tipo de actividades tenemos preventivas, detectivas, manuales, computarizadas y controles gerenciales. ¿Qué se hace en el establecimiento de los objetivos? Es importante para la empresa, para que la empresa prevenga los riesgos, tenga una identificación de los eventos y una evaluación del riesgo y una clara respuesta a los riesgos en la empresa. La empresa debe tener clara una meta que se alinee y sustente con su visión y misión, pero siempre teniendo en cuenta que cada decisión conlleva un riesgo que debe ser previsto por la empresa. Identificación de los eventos. Se debe identificar los eventos que afectan los objetivos de la organización, aunque estos sean positivos o negativos, o ambos, ¿no? Todos influyen. Para que la empresa los pueda enfrentar, proveer de la mejor forma posible. La empresa debe identificar los eventos, debe diagnosticarlos como oportunidades o riesgos, para que pueda hacer frente a los riesgos y aprovechar las oportunidades. ¿A qué se refiere la parte de información y comunicación? La información necesaria en todos los niveles de la organización para hacer frente a los riesgos, identificando, evaluando y dando respuesta a los riesgos. La comunicación se debe realizar en sentido amplio y fluir por toda la organización en todos los sentidos. Debe existir una buena comunicación con los clientes, proveedores, reguladores y accionistas. ¿Qué significa el monitoreo? Es revisar constantemente. Sirve para monitorear que el proceso de administración de los riesgos sea efectivo a lo largo del tiempo y que todos los componentes del marco RM funcionen adecuadamente. El monitoreo se puede medir a través de actividades de monitoreo continuo y también evaluaciones puntuales. ¿Qué ambiente de control define? Ambiente de control y valores de integridad, personal competente, planificación y estructura organizativa, delegación de autoridades y acciones coordinadas, compromiso con el control interno y adhesión a la política de la empresa, ambiente de confianza y también la auditoría interna que revisa si es que los controles internos están correctamente implementados. En la evaluación y gestión de riesgo, ¿qué se hace? Gestión de riesgos institucionales, planificación, indicadores mesurables de desempeño, divulgación de planes, revisión de los objetivos, identificación y evaluación de los riesgos. ¿Cuáles son las actividades de control? Práctica de control y manuales de procedimiento. Clasificación y análisis de la actividad de control. Control de los sistemas administrativos, operativos y de gestión. Controles sobre sistemas de tecnología informática. En lo que viene a ser la información y comunicación, tenemos la obtención y comunicación de información efectiva y de calidad, sistemas de información y controles establecidos, canales de comunicación abiertos y archivos institucionales. En lo que viene a ser el monitoreo, lo que se hace es monitoreo del control interno, evaluación del desempeño institucional, reporte de eficiencias y toma de acciones correctivas,
asesoría externa para monitoreo del control interno informático y estándares internacionales de auditoría informática. Aquí tenemos el listado de controles de seguridad que se debe implementar, ¿no?, en una empresa. ¿Cuáles son las estructuras de las áreas de seguridad? La seguridad de la información no se puede abordar únicamente el enfoque técnico, se deben considerar diversos aspectos, al menos 14 áreas. Tenemos la política de seguridad, que viene a ser la guía que deben seguir todos los empleados. Tenemos aspectos organizativos, por ejemplo, cómo está organizada la empresa, y también los dispositivos para el teletrabajo, ¿no? Eso se tiene que considerar como parte de la empresa. Tenemos también seguridad ligada a recursos humanos. Tenemos antes del empleo, tenemos que revisar, ¿no?, que esos empleados sean aptos. Durante el empleo, que esos empleados sean conscientes de su trabajo que están haciendo. Y al cese de la relación laboral, ya sea empleado o contratista o tercera parte, se debe eliminar sus accesos que tenga la organización, ¿no? Ya no nos pueden, porque nos pueden perjudicar. Tenemos la gestión de los activos, es decir, de los bienes que nosotros tenemos. Responsabilidad de los activos, se debe definir quién es responsable en cada organización de cada mueble, cada computadora. Clasificación de la información para ver en qué nivel de importancia se tiene, y manipulación de los soportes, ¿no?, es decir, los backups, dónde están esos dispositivos guardados. Otro punto a revisar, otro control, es control de accesos. Requerimiento de negocio frente al control de acceso, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa va a tener un nivel u otro de control de acceso. Gestión de acceso a los usuarios para que usuarios no autorizados no accedan. Responsabilidad de los usuarios para impedir el acceso no autorizado de los usuarios. Y control de acceso al sistema y sus aplicaciones, prevenir acceso no autorizado a los sistemas y aplicaciones. Otro punto es la criptografía. Esto es para proteger a los datos y que tengan confidencialidad, autenticidad e integridad de la información. Otro punto también a revisar, otro control, es la seguridad física y medioambiental. Bien, esta parte es bastante olvidada, seguridad física y medioambiental. Tenemos que determinar áreas seguras donde no puedan acceder cualquier persona, y seguridad de los equipos, tanto para protección de ataques humanos como medioambientales. Otro punto importante también es la seguridad de las operaciones, ¿no?, del trabajo de la empresa. Hay que establecer las responsabilidades y procedimientos de la operación, protección contra código malicioso, copias de seguridad, supervisión y monitoreo de los registros, ¿no?, de los logs, control del software operativo, gestión de vulnerabilidades técnicas, y también auditoría de los sistemas, ¿no?, para minimizar el impacto de las actividades de auditoría en los sistemas operativos. También hay que tener como control seguridad de las comunicaciones, gestión de la seguridad de las redes e intercambio de información, ¿no?, para ver si es que con la empresa externa o la entidad externa la comunicación es cifrada segura. Otro control que se debe implementar es la adquisición, desarrollo y mantenimiento. Tenemos primero los requerimientos de seguridad de los sistemas informáticos,
Luego la seguridad en los procesos de desarrollo y soporte. Y finalmente la validación de la información a lo largo del tiempo para ver si se mantiene de forma correcta. Luego tenemos otro que hay que revisar es la relación con los proveedores. Primero tenemos la seguridad de la información en relación a los proveedores, ¿no? Si es que los datos que intercambiamos con los proveedores son seguros o no. Luego tenemos gestión de la prestación de servicios del proveedor. Tenemos que estar revisando que el proveedor cumpla con lo que promete. Otro control son la gestión de incidentes de seguridad. Tenemos la gestión de incidentes de seguridad y mejoras, ¿no? Normalmente cuando hay incidentes de seguridad se documenta su solución y se lo trata de mejorar todo el sistema, ¿no?, de la empresa. Otro punto importante es la continuidad de negocio. Tenemos la seguridad en la continuidad de negocio. Objetivo de la información sobre la continuidad de seguridad se debe integrar en el sistema de gestión de continuidad de negocio de la organización. ¿Qué significa esto? La continuidad de negocio significa que la empresa debe seguir funcionando pese a problemas que tenga de seguridad. Y eso se hace a través de redundancia. Redundancia significa tener contratado o comprado más recursos, ya sea servicio o software que es lo que nosotros necesitamos. Así, por ejemplo, si es que se cae un servidor, nosotros podemos migrar rápidamente a otro servidor de backup que tengamos o a otro servidor externo, ¿no?, que no sea nuestro tal vez. Luego tenemos el cumplimiento legal, cumplimiento de los requisitos legales, ¿no? A veces hay normativas o buenas prácticas internacionales que se chocan con algunas legislaciones demasiado centralistas como la nuestra. Entonces hay que ver cómo cumplir la ley siempre. Y tenemos también la revisión de la seguridad informática. Asegurar que la seguridad de la información se aplica y opera de acuerdo con las políticas y procedimientos de la organización. Bien, hay pruebas de controles. Hay un documento adjunto de la Contraloría Boliviana que creo que ya se los he pasado sobre las pruebas que se debe realizar para los controles, ¿no?, de auditoría. Bien, vamos a seguir hablando de lo que viene a ser el control interno dentro de la auditoría de sistemas. Bien, acá hay que ver qué tipo de negocio se interpreta de forma distinta si, si un dato está expuesto o no. Por ejemplo, si yo le digo, un servidor que almacena videos deberá ser accesible desde afuera, siempre o no. Si es que ustedes son una empresa de cantantes, puede ser que sí les convenga. Y si es que ustedes eh, no son una empresa que se dedica al espectáculo y solo se graban, que sé, algunos cumpleaños, algunas salidas que tienen en la empresa, tal vez no sería bueno que lo encuentren, ¿no? Que no lo encuentren desde afuera ese servidor de video. Entonces depende de cómo se mire, la realidad puede ser diferente, ¿no? Acá te veo un 6, te veo un 9, o se puede ver acá un gorila y un tigre, o se puede ver un árbol, ¿no? Entonces puede haber problemas, puede haber problemas de seguridad o no, dependiendo de la empresa. Aquí tenemos algunos problemas que se pueden encontrar. Debilidad en diseño de protocolo utilizado en las redes, por ejemplo, Telnet, FTP, CNMP, no fueron diseñados como que la seguridad sea su problema, ¿no?, sino que tienen que implementar otros protocolos. Hay errores de programación que dan lugar a problemas de seguridad. Hay configuración inadecuada de los sistemas informáticos. Hay políticas de seguridad eficientes o inexistentes.
Hay también desconocimiento y falta de sensibilización de los usuarios y de los responsables de informática. Hay disponibilidad de herramientas que facilitan ataques. Hay existencia de puertas traseras, ¿no? En los sistemas. Normalmente son, cuando son programas descargados de Internet. Y hay también descuido de los fabricantes a la hora de construir el software. La respuesta es la misma. Falta siempre control interno, ¿no? Para todos esos problemas. Confiar es bueno, pero controlar es mejor, ¿no? En el caso de una empresa. No se olviden que esto es una empresa, y una empresa no es una organización sin fines de lucro, sino viene a ser una organización que quiere ganar dinero, ¿no? Entonces, tiene que controlar sus activos de la mejor forma posible. El control interno conlleva un enfoque preventivo con la finalidad de evitar casos potenciales de errores, abusos, desperdicio y corrupción al interior de las organizaciones. Un sistema de control interno efectivo requiere algo más que un riguroso cumplimiento de las políticas y procedimientos. Requiere el juicio y criterio profesional, ¿no? Es decir, que el empleado sepa qué está bien y qué está mal, qué puede acceder o no. La dirección y el consejo de administración deben utilizar su criterio profesional para determinar el nivel de control que es necesario aplicar. Es diferente el nivel que se va a aplicar a distintas actividades en la empresa. La dirección y el resto del personal debe utilizar su criterio profesional para seleccionar, desarrollar y desplegar controles en toda la organización. La dirección y los auditores internos, entre otros profesionales, deben aplicar su criterio profesional a la hora de supervisar y evaluar la efectividad del sistema de control interno. ¿Cuáles son los beneficios del sistema de control interno? Cuida los bienes y recursos del Estado o de la empresa, permite un cumplimiento normativo, reducción de los riesgos de corrupción y genera una cultura de prevención, contribuye al logro de los objetivos y fomenta la práctica de valores, promueve y optimiza la eficiencia, eficacia y transparencia de los procesos, contar con la información confiable y oportuna, facilita una rendición de cuentas transparente y clara. Entonces, como su nombre lo dice, tenemos una empresa mejor controlada. Aquí tenemos dentro del control interno una importancia del compromiso de decisiones riesgos, la evaluación a través del reporte, eh, de la materialidad, de la eficiencia, auditor, ¿no? Riesgo de control, opinión, auditoría integral, de identificación, actualización, planeación, margen de error, ejecución, análisis, eh, examinación y comprender tanto la significatividad y la acción. Dentro del control interno tenemos COSO, que es un comité formado por diferentes organismos. Su definición es un proceso administrativo, aseguramiento y como objetivo tiene integridad, cumplimiento y efectividad. Sus controles de TI son generales para planeación, control y seguridad, o son de aplicación, no en base o en respuesta a un proceso, tiene una determinada salida, ¿no? Entrada, proceso y salida. Los componentes de cosas son la evaluación de riesgos, identificación, análisis y fracaso, ambiente de control, ética, consejo de administración, filosofía, estructura organizacional, compromiso, recursos humanos, responsabilidad. Actividades, políticas, procedimientos, análisis, elementos de diseño y operación, en la comunicación, información, el flujo y el sistema y el monitoreo de efectividad y también retroalimentación. Todo eso es parte del control interno que define cosas.
Entonces vamos a definir que el control interno es el proceso efectuado por la dirección de alta gerencia y el resto del personal. ¿Para qué? Para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos, ¿no? Eficacia. ¿En qué nivel? En eficacia y eficiencia de las operaciones, en la confiabilidad de la información financiera y en el cumplimiento con las leyes y normas que sean aplicables. Aquí tenemos la famosa seguridad razonable, ¿no? ¿Qué significa seguridad razonable? Es una seguridad mínima, o sea, no absoluta, que se debe implementar en la empresa. Ahora esto varía, ¿no? De cuanto a generación en generación de los equipos informáticos. La seguridad razonable de ahora no va a ser el día de mañana, ¿no? El día de mañana vamos a necesitar más medidas de seguridad. Entonces acá, por ejemplo, tenemos un paciente que va a entrar a una terapia intensiva, ¿no? La seguridad razonable, o sea, que provea una seguridad razonable no absoluta a una persona competente con bases sólidas, permitiendo dar una opinión fundamentada relativa al sistema de control interno en el logro del objetivo de la empresa, pero no lo puede garantizar por las limitaciones de todo sistema de control interno. Como hemos dicho en la primera clase, no se puede implementar la seguridad absoluta. Siempre hay problemas, entonces se llega hasta una seguridad razonable según las características de la empresa y del profesional contratado. Tenemos aquí un ejemplo, el sistema de control interno de la empresa 20 del 31 de diciembre de 2017 es eficaz y proporciona una seguridad razonable de que el proceso de preparación de la información financiera es fiable, de que la empresa tiene procedimientos eficaces para asegurar el cumplimiento de las leyes y normativas que le sean aplicables y de que la dirección conoce hasta qué punto la empresa está alcanzando sus objetivos organizacionales. Entonces tenemos un marco de trabajo, un marco integrado que se llama COSO, que es el Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión Tradeway. Aquí está. COSO es una estructura, no es un framework, es un marco de trabajo en conjunto de partes. Es un todo unido e integrado, como esta torre Eiffel, que te dicen qué medidas tenés que implementar para mejorar tu control interno desde el punto de vista de seguridad informática en tu empresa. Aquí tenemos la evolución del marco COSO. Nació en el 85, se formó la Comisión Tradeway en respuesta a los fracasos producidos por la deficiencia de los controles internos, que no había ningún estándar, ¿no? Cada uno hacía su control interno como sea. En el 92 se publicó el marco de referencia integrado de control interno, considerado 5 componentes de control interno, el primero que vimos. En el 2004 se publicó el marco de referencia COSO-ORM, considerando 8 componentes de control interno. En el 2003 se actualizó el marco de referencia del 92, poniendo más énfasis en el reporte no financiero y en riesgos de fraude. Aquí tenemos el proceso de control interno. Según COSO hay un directorio y una gerencia del personal como entrada. Acá hay un conjunto de procesos de control, ambiente de control interno, monitoreo, información y comunicación, actividades de control y evaluación de riesgo, y como salida tenemos la efectividad y eficiencia en las operaciones, confiabilidad en el reporte financiero y cumplimiento de las leyes y regulaciones. Aquí tenemos una evolución del tiempo. Del 87 tenemos un informe de la Comisión Tradeway, después del 92 control interno. En 98 el estudio de fraude de la información financiera. En 2004 la gestión de riesgo empresarial. En 2006 pequeñas empresas, se ve lo relacionado con pequeñas empresas. El 2008 entre la supervisión y también el fraude de la información financiera. El 2013 actualización de COSO y el 2017 otra actualización. Aquí tenemos hito de la evaluación de control interno y gestión de riesgos. Hay otro
proceso que se llamaba COJO. Tenemos también Cadbury en control interno. Y en gestión de riesgo y control interno, en la intersección de ambas viene a ser lo que viene a ser COSO 3 del 2017, definido en la ISO 9001 del 2015, ¿no? Tenemos aquí COSO 1 en los años 90, COSO 2 a principios de los 2000 y COSO 3 2017. ¿Cómo está formado COSO? COSO 1 del 92 tiene un control interno, un framework integrado de control interno. COSO 2 tiene gestión de riesgo empresarial y un marco integrado también. Y COSO 3 tiene control interno y marco integrado es similar al primero, pero más evolucionado. Tenemos 5 componentes, 20 principios y tenemos puntos de enfoque detallados de cada uno de los principios. ¿Por qué ha cambiado el marco COSO? Porque hay mayores expectativas de supervisión por parte de los stakeholders. Esto es algo de metodologías ágiles, ¿no? Los propietarios y del gobierno corporativo. Globalización de los mercados y de las operaciones, hay cambio en los modelos de negocio, evolución de los sistemas de información, necesidad de prevención e identificación de fraude, nuevas y complejas leyes, regulaciones y normas, mayores expectativas por la competencia y responsabilidad profesional. Todo eso ha hecho que COSO tenga que evolucionar adaptándose a estos cambios. Aquí tenemos la estructura del marco del 2013. Tenemos monitoreo, información y comunicación, actividades de control, evaluación de riesgo y ambiente de control, ¿no? Y el ambiente de control, ¿qué es lo que queremos? Demostrar compromiso, integridad y ética, ejercer la responsabilidad de supervisión, establecer una estructura de autoridades y responsabilidades, comprometerse con la competencia profesional y reforzar la responsabilidad sobre el control interno. El componente 2, evaluación de riesgo, tenemos definir objetivos relevantes, identificar, analizar los riesgos, evaluar el riesgo de fraude, identificar y analizar cambios que pueden afectar al sistema de control interno. Componente 3, actividades de control. Diseñar y ejecutar actividades de control. Diseñar y ejecutar actividades de control para los sistemas de información. Desplegar los controles a través de políticas y procedimientos. El componente 4, información y comunicación. Utilizar información relevante y de calidad para la función de control interno. Comunicar internamente la información relevante, incluyendo objetivos y responsabilidades para el control interno. Comunicar externamente la información relevante del sistema de control interno. Y como componente 5, las actividades de monitoreo, seleccionar, desarrollar y ejecutar evaluaciones continuas y periódicas de cada componente del sistema de control interno, evaluar y comunicar las deficiencias de control interno de manera oportuna a los responsables de la toma de acciones correctivas, ya sea la gerencia o el directorio. Tenemos acá un marco de trabajo que se llama MESI. ¿Y cuál es la estructura de MESI? Ya, la M viene de lo que viene a ser planeación y gestión. La E viene a ser de la planeación y gestión también. La I viene a ser de la información, la C viene a ser la comunicación, la E viene a ser de la parte empresarial de la empresa, ¿no? Entonces tenemos acá la información y la comunicación que va obteniendo las diferentes partes de la empresa y comunicándose una tras de otra. Tenemos que llevar a cabo una auditoría interna en la empresa, una autoevaluación institucional y también planes de mejoramiento para la empresa, ¿no? Tenemos acá un módulo de evaluación y seguimiento que hace que cada vez se mejore el funcionamiento de la empresa. Tenemos que ver el talento humano, análisis de riesgo, lo que viene a ser también la dirección estratégica, ¿no? Entonces, tenemos acá la gestión, ¿no? Tenemos acá también controles de prevención. Un control de prevención viene a ser un control interno que se implementa antes de que pase algún problema.
Bien, los controles de prevención dan mayor consideración a los controles de prevención e identificación de fraude como parte de los componentes de evaluación de riesgo y actividad de control. Algunas consideraciones: la importancia de contar con un programa de prevención de fraude. El comité de auditoría debe considerar la información obtenida de este programa para la toma de decisiones. Relevancia de la adherencia al código de conducta por parte de la gerencia, el personal y los proveedores. Reporte y toma de acción ante las desviaciones al código de conducta. Este proceso debe incluir personal independiente, evaluación del impacto en los estados financieros, documentación de soporte y comunicación interna acerca de las medidas tomadas. La importancia de la evaluación de los incentivos o motivaciones externas que podrán desencadenar un evento irregular, tales como presiones personales, profesionales y familiares, reconocimientos, recompensas ante logros de objetivos, programas de compensaciones. Todo eso es algo de prevención, ¿no? Antes de que pase algo malo. Bien, ¿cuáles son los componentes del programa de prevención de fraude? En la parte gerencial tenemos el código de ética, cultura y gobierno corporativo. También tenemos políticas antifraude, línea de reporte, comunicación y entrenamiento. Componentes proactivos, evaluación de riesgo y mejora de los controles de fraude, monitoreo de los controles antifraude y aplicación de pruebas analíticas para ver si hay que mejorarlo. Y como reactivos tenemos plan de respuesta al fraude y protocolos de la investigación. Consideración de riesgo de fraude dentro del plan de la auditoría interna, uso herramienta de TI para identificar y gestionar el riesgo de fraude. Identificación y evaluación de las potenciales omisiones o evasiones de los controles para prevenir o detectar el riesgo de fraude. La evaluación consideraría la siguiente información: el grado de estimaciones o juicios en los reportes financieros, transacciones inusuales o complejas o de último minuto, la metodología para el análisis de cuentas relevantes, por ejemplo, inventarios. ¿Cómo se mide en el control interno la calidad de la información? Se dan lineamientos para contar con información de calidad ante la compañía y también parte externa, un tercero, como parte componente de actividades de control, tales como evaluación e implementación de actividades de control al terciarizar alguna funcionalidad de TI, evaluación periódica de la calidad de la información de los sistemas propios y terciarizados, oportuna, actual, precisa, completa, accesible, protegida, verificable y conservada, documentación de matrices de riesgo y controles para las dependencias tecnológicas con terceros, administración de la seguridad de los sistemas de información provisto por terceros, así como acceso de terceros a los sistemas. Bien, ¿quiénes son los encargados de dirigir estos controles internos de la empresa? Son el directorio, que está formado por el gobierno de TI o el gobierno corporativo. ¿Cuáles son sus funciones? Establecer roles, responsabilidades y la delegación de la autoridad de la Junta de Directores, identificación y evaluación de los candidatos para integrar la Junta de Directores, procedimiento de revisión de los juicios de afirmación de la gerencia, sostener reuniones periódicas con auditores internos y externos, utilización de información en los mecanismos antifraudes, por ejemplo, líneas de denuncia, y establecer políticas y prácticas para las reuniones ante la Junta de Directores y la gerencia. Relevancia del impacto de las tecnologías de la información. Cada vez la tecnología de la información impacta más en la empresa. Se dan lineamientos para contar con sistemas de tecnología de la información de calidad, confiables, protegidos, como parte del componente de actividades de control, tales como evaluación de la dependencia entre los procesos, los controles automáticos y los controles generales de TI. Evaluación periódica de la calidad de información generada por los sistemas: oportuna, actual, precisa, completa, accesible, protegida, verificable y conservada. Diseño y evaluación de actividades de control sobre infraestructura de TI, acceso a los sistemas, adquisición, desarrollo y mantenimiento de los mismos. Configuración de los sistemas de información considerando análisis de segregación de funciones,
realización de un análisis costo-beneficio de la implementación de controles de TI. Tenemos acá actividades funcionales, antes se llamaba unidad y actividades y ahora tenemos una entidad de división, unidades y funciones. Entonces, ¿cuál es la inclusión de esas unidades funcionales en el alcance? La organización debe identificar y evaluar como parte del alcance del control interno los riesgos, controles a nivel de entidades subsidiarias, divisiones, unidades operativas y funciones para el logro de objetivos. Algunas consideraciones: los riesgos materiales, considerando su impacto y probabilidad de ocurrencia, deben ser evaluados, revisados por los líderes de la unidad de negocio. La gerencia debe reunirse con el personal clave para identificar iniciativas, compromisos y actividades que mitiguen los riesgos con impacto en los reportes financieros y no financieros. Tenemos también en la parte de información y comunicación que hay que dar mayores detalles sobre los canales de información, se dan lineamientos para fortalecer los canales de información internos y externos como parte de los componentes de información y comunicación, tales como entre los canales internos tenemos existencia de canales de comunicación entre la gerencia y la junta de directores, formalización de la línea de comunicación independientes como por ejemplo una línea de denuncias, selección de los métodos de comunicación interna dentro de la evaluación de la oportunidad, audiencia y naturaleza de la información. Dentro de los canales externos de la información y comunicación tenemos formalización de los canales de comunicación externos con los stakeholders, ¿no? Los clientes, proveedores, accionistas, etc. La existencia de canales abiertos de recepción de información de clientes, consumidores, proveedores, reguladores, etc. La información recopilada debe ser transmitida a la junta de directores. La línea de denuncias debe estar disponible para diversos stakeholders. Y la selección de los métodos de comunicación interna, producto de la evaluación de la oportunidad, audiencia y naturaleza de la información recibida y o generada para los diversos stakeholders. En síntesis, ¿qué es lo que hace COSO? Que mantiene el control interno. Tiene 5 componentes de control interno, los criterios fundamentales para evaluar la efectividad del sistema de control interno, uso de juicio para evaluar la efectividad del sistema de control interno. ¿Qué es lo que cambia? Codificación de los principios con aplicación universal para su uso en el desarrollo y evaluación de la efectividad del sistema de control interno. Ampliación del objetivo del reporte financiero, incluyendo el reporte interno y externo, así como el reporte financiero y no financiero. También cambia el foco de los objetivos operacionales, el cumplimiento y el reporte no financiero. Beneficios del marco COSO actualizado: mejora el gobierno corporativo, uso extendido del reporte financiero, mejora la calidad de la evaluación de riesgos, fortalecimiento de esfuerzos antifraude, adaptación de controles a cambio de negocio y mayor aplicabilidad en diversos modelos de negocio. ¿Cuáles son los componentes y principios del COSO 2013? Está compuesta de 5 componentes integrados establecidos en el anterior marco y 17 principios que representan los conceptos fundamentales asociados a cada componente y tiene 85 atributos. Dado que estos principios proceden directamente de los componentes, una entidad puede alcanzar un control interno efectivo aplicando todos los principios, los que son aplicables a los objetivos operativos de información y de cumplimiento. Aquí tenemos nosotros los 5 componentes integrados y tenemos los 17 principios, ¿no? En el componente ambiente de control tenemos como principio: demuestra el compromiso para la integridad y el valor ético. Otro principio: ambiente de control, ejerce responsabilidad por la vigilancia. Otro: establece estructura, autoridad y responsabilidad. Otro: demuestra el compromiso para la competencia. Otro: hace forzosa la accountability, ¿no? La contabilidad, o sea, la revisión de los montos de la empresa. El segundo componente viene a ser la valoración de riesgo. Como principio tiene: especifica objetivos confiables
Identifica, analiza el riesgo, valora el riesgo de fraude, identifica y analiza el cambio importante. Otro componente, actividades de control, tiene como principio selecciona y desarrolla actividades de control, selecciona y desarrolla controles gerenciales sobre la tecnología y despliega mediante políticas y procedimientos. Otro componente, información y comunicación, como principio tiene uso de información relevante, comunica internamente, comunica externamente. Y actividades de monitoreo, tenemos que dirige evaluaciones continuas y o separadas y evalúa y comunica deficiencias que encuentre. Y acá tenemos, ¿no?, lo mismo, pero de otra forma la lista, ¿no? En un ambiente de control tiene que haber una filosofía de la dirección, una estructura organizacional, una administración de recursos humanos, una integridad y valores éticos de la empresa, una administración estratégica, una competencia profesional, un aseguramiento de autoridad y responsabilidad, y tenemos la organización de controles internos. Entonces el ambiente de control, este de aquí, y tenemos sus principios, ¿no? Y acá tenemos, ¿cómo se llamaban?, los atributos que miden esos principios. Aquí lo voy a poner, un momento. Continuando, tenemos otro componente, ambiente de control, que tiene sus principios, tiene también sus atributos, ¿no? Bien, en la evaluación de riesgo tenemos acá una definición, posibilidad de que un evento ocurra y afecte adversamente a la consecución de objetivos, según la definición de COSO ERM del 2004. ¿En qué principios se basa la evaluación de riesgo? El planeamiento y la administración de riesgos, política y manual, identificación de los riesgos, valoración de los riesgos, probabilidad e impacto, y la respuesta al riesgo, ¿no?, que puede ser evitar, reducir, transferir o asumir. Aquí tenemos los principios de la evaluación de riesgo y tenemos sus atributos.
Bien, acá tenemos otros principios de la evaluación de riesgo y también sus respectivos atributos. Bien, continuamos. Entonces aquí tenemos algunas actividades de control, procedimiento de autorización y aprobación para ver si es que algo se modifica o no, se implementa o no. Segregación de funciones, cada personal tiene que tener sus funciones establecidas y separadas que entre todos se integren para beneficio de la organización. Evaluación del costo-beneficio, tenemos diferentes alternativas de mejora a una empresa. Tenemos que ver cuál es la más barata y cuál nos da más beneficios, ¿no? Evaluación del desempeño, cuál tiene mejor rendimiento. Rendición de cuentas, tiene que estar todo claro establecido. Verificación y conciliaciones, si es que hay algún problema, se tiene que poder revisar y llegar a un acuerdo. Revisión de procesos, de actividades y tareas, a través de los logs se puede ver qué se hace. Controles sobre el acceso a recursos o archivos, tenemos control de acceso físico y lógico. Documentación de procesos, actividades y tareas, todo tiene que estar documentado. Y en base a eso se implementan los controles de tecnologías de la información. Aquí tenemos los principios de la actividad de control y tenemos acá también sus atributos.
Bien, aquí tenemos uno de los principios. Principio 11: diseñar y ejecutar actividades de control para sistemas de información. La organización selecciona y desarrolla actividades de control general sobre la tecnología para apoyar el cumplimiento de los objetivos. Las actividades de control y la tecnología se relacionan de dos formas. La tecnología apoya los procesos de negocio. Cuando la tecnología está integrada en los procesos de negocio, se necesitan actividades de control para mitigar el riesgo de un funcionamiento inadecuado. Y otra forma es la tecnología se utiliza para automatizar las actividades de control. Muchas actividades de control de la organización están parcial o completamente automatizadas. Aquí tenemos dentro de la actividad de control también otro principio: desplegar los controles a través de la política y procedimientos, y tenemos su conjunto de atributos. Bien, continuamos. En la información y comunicación, aquí tenemos algunos principios: funciones y características de la información, calidad y suficiencia de la información, flexibilidad al cambio, comunicación interna y externa, canales de comunicación, archivo institucional, sistemas de información y responsabilidad. Aquí tenemos sus principios de la información y la comunicación y tenemos sus atributos. Bien, acá tenemos otro principio y sus respectivos atributos.
Bien, continuamos. Tenemos aquí la actividad de supervisión, actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y compromiso de mejoramiento. ¿Para qué se hace la supervisión? Es estar monitoreando y controlando todo el tiempo para ver si es que se están cumpliendo o no los objetivos de la empresa, ¿no? Si se están cumpliendo o no los objetivos de la empresa. Y entonces, bueno, tenemos la actividad de prevención y monitoreo, pero nosotros estamos viendo si es que se está, se está controlando, se está revisando todo el tiempo el monitoreo, y la prevención es prevenir algún problema, ¿no?, que pueda pasar en la empresa. Tenemos el seguimiento de resultados. Tenemos acá, vemos todo esto que monitoreamos, se tiene que revisar en un log. Luego tenemos el compromiso de mejoramiento, ¿no?, que cada vez que se revisa algo tiene el fin de mejorar, ¿no?, mejorar nuestra parte de TI en la empresa. Aquí tenemos el monitoreo, también sus principios y sus atributos que tienen cada principio, ¿no? Y acá llegamos ya al principio 17. Bien, vamos a hablar ahora del COSO RM 2017, su evolución de COSO, que viene ya con la gestión de riesgos empresariales, ¿no? Tenemos el nuevo COSO, que tiene diferentes partes: monitoreo, información y comunicación, actividad de control. Tenemos el ambiente de control, evaluación de riesgo, pero aparte tiene también respuesta a riesgo, identificador de eventos y establecimiento de objetivos, ¿no? Se basa en la estrategia, objetivos de negocio y desempeño. Tenemos una visión, misión y valores de la empresa que son analizados por el COSO, y eso hace una mejora del desempeño de la empresa. El nuevo modelo 2017 presenta como su principal enfoque la alineación de los riesgos con las estrategias definidas por las organizaciones y su desempeño. Aquí tenemos el COSO, nuevo COSO RM 2017. Tenemos, se basa en la estrategia de rendimiento, lo que vienen a ser los clientes y los controles. Considera el riesgo de forma explícita en la estrategia, reformula el riesgo en términos de rendimiento, define una cultura de riesgo sostenible, y tenemos la integración con el control interno. ¿Cuál es la definición de ERM? ¿No? Porque es COSO ERM 2017. Tenemos gestión de riesgo empresarial, se define como la cultura, capacidades y prácticas integradas con el establecimiento de la estrategia y su ejecución, en las que las organizaciones confían para manejar el riesgo en la creación, preservación y obtención de valor. Tenemos aquí misiones, misión, visión y valores fundamentales de la empresa, estrategia, objetivos de negocio y rendimiento.
y eso nos da como resultado el rendimiento mejorado. ¿Cuál es el rol de riesgo en la selección de la estrategia? Tenemos la misión, visión y valores fundamentales, y tenemos acá la estrategia, objetivos de negocio y desempeño. Entonces tenemos el riesgo para la estrategia en desempeño, probabilidad, posibilidad de que la estrategia no esté alineada, y las implicaciones de la estrategia seleccionada. Y eso nos da como resultado un desempeño mejorado en la empresa. Una más profunda mirada a la definición de gestión de riesgo empresarial hace hincapié en su enfoque de la gestión de riesgo a través del reconocimiento de la cultura y capacidades, la integración con el establecimiento de la estrategia y su ejecución, la gestión de riesgos estratégicos y los objetivos de negocio, la vinculación a la creación, preservación y obtención de valor, focalizando en 5 componentes. Tenemos aquí gobierno y cultura, misión, visión y valores fundamentales, estrategia, objetivos de control, desarrollo de la estrategia, desempeño, formulación de objetivos empresariales, y en la revisión, implementación y desempeño. En la información y comunicación y reportes para mejorar el valor de la empresa. Y acá tenemos los componentes que tienen en el análisis de riesgo, ¿no? Gobierno y cultura, estrategia y objetivo, desempeño, revisión, información y comunicación y reporte. Acá tienen su descripción de cada uno de ellos. Bien, continuamos. Aquí tenemos también los diferentes principios de cada componente, no de gestión de riesgo. Del componente de gobierno y cultura tenemos los principios. La Junta Directiva establece supervisión sobre los riesgos, establece estructuras operativas, define la cultura deseada, demuestra compromiso con los valores éticos, atrae, desarrolla y retiene individuos competentes. En lo que es el componente estrategia y objetivos, como principios tenemos: analiza el contexto empresarial, define la apetito de riesgo, evalúa estrategias alternativas, formula los objetivos empresariales. El componente desempeño, como principios tenemos: identifica riesgos, evalúa la severidad de los riesgos, prioriza los riesgos, implementa la respuesta al riesgo, desarrolla un portafolio de riesgos. En lo que es el componente revisión, tiene como principios: evalúa los cambios sustanciales, revisa los riesgos al desempeño y propone mejoras en la gestión de riesgos empresariales. En lo que es información, comunicación y reporte, tiene como principios: aprovecha la información y la tecnología, comunica los riesgos de información,
informe sobre riesgo, cultura y desempeño. Son 20 principios que tenemos al análisis de riesgo en COSO ERM 2017. Para evitar redundancia entre el modelo COSO 2003 y el COSO ERM 2017, algunos conceptos tratados por ambos no han sido repetidos y tenemos fraudes relacionados a objetivos en reporte financiero, actividades de control relacionados a objetivos de cumplimiento, evaluación en marcha y separadas relacionadas a objetivos operacionales entre los más importantes. Por lo tanto, cuando se desee profundizar estos temas, se sugiere implementar la lectura de COSO ERM en marco de control interno del 2013. ¿No? Tiene ahí diferentes versiones de lo que es COSO. Tenemos acá detalles sobre COSO y el fraude. El COSO ERM de 2017 y el fraude reconoce la importancia de la cultura. ¿Qué quiere decir la cultura? Significa la forma de pensar y actuar de las personas que son parte de la empresa. Aborda el creciente enfoque, atención e importancia de la cultura dentro de la gestión de riesgo empresarial. Influye en todos los aspectos de la gestión de riesgo empresarial, exporta la cultura dentro del contexto más amplio. Describe el comportamiento de la cultura dentro del espectro del riesgo, explora los diferentes efectos de la cultura en la toma de decisiones y explora la alineación de la cultura entre el comportamiento individual y de la entidad. Entonces, la forma que la cultura es la forma como hacemos las cosas, se basa en el comportamiento, en los procesos y la actitud. Esa es una de las formas en que hacemos las cosas en la cultura. Tenemos la cultura y el fraude. La cultura en una organización afecta cómo se identifica, evalúa y responde los riesgos desde el momento en que se establece la estrategia a través de su ejecución y desempeño. Por ejemplo, una entidad pública o una entidad privada, ¿cuál tiene más tendencia al fraude? ¿No? Eso depende de la cultura organizacional, ¿no? Entonces tenemos acá el espectro de la cultura puede ser riesgo adverso, riesgo neutral y riesgo agresivo, ¿no? Y entonces puede estar cultura de protección, ¿no? Que esté protegido el riesgo agresivo, o puede tener una cultura agresiva que esté más fuerte el riesgo agresivo, ¿no? Tenemos riesgos emergentes, tenemos los teléfonos inteligentes, ¿no? Que ya se usan desde pequeños y, por ejemplo, a veces hay gente, usuarios más jóvenes que nosotros que tienen más conocimiento como usuarios de esos nuevos aparatos, ¿no? Entonces, estamos retrasados nosotros y esos nuevos aparatos nos pueden dar lugar a algunos riesgos, ¿no? Algunos riesgos nuevos que no consideran. Aquí hay una referencia sobre COSO, ¿no? Y bueno, ahí lo vamos a poner un rato. Y esto es parte, ¿no? Del Gabinete de Auditoría de Sistemas de la Facultad de Contaduría Pública de la UNSA, ¿no? De se acabó este material. Bien, ahora, ¿cómo es lo que influye COSO en la era cibernética, ¿no? En la era actual? COSO ha lanzado COSO en la era cibernética un papel de liderazgo de pensamiento que proporciona orientación de cómo el marco de control interno integrado del 2013 y el marco de gestión integrada de riesgo empresarial del 2014 puede ser una ayuda eficaz y eficiente al evaluar y gestionar los riesgos cibernéticos. Aquí tenemos nosotros el objetivo 1 son las operaciones, objetivos 2 son los reportes, objetivos 3 son el cumplimiento. Tienen los diferentes componentes, los principios, y cada principio tiene aparte sus atributos. Aquí tenemos la estructura de la entidad, los componentes y los objetivos que tiene COSO RM. Tiene uno más. Nos ayuda a tener una gestión integral del riesgo del negocio, implantar un sistema de gestión de riesgos corporativo es una de las prioridades de las compañías, ya que le permite mejorar la rentabilidad o lograr consecución de objetivos. Esto es en los sistemas corporativos. Por eso se ha puesto en marcha un proyecto denominado COSO, capaz de abordar riesgos bajo la metodología integrada DORA para lograr los objetivos perseguidos y crear valor en la compañía. La gestión de riesgos corporativos es un proceso efectuado por el Consejo de Administración de una entidad
su dirección y el restante personal aplicable a la definición de estrategias en toda la empresa. Aquí tenemos los componentes de COSO 2, las actividades primarias de la gestión de riesgo, definición y comprensión de los objetivos, identificación de eventos, evaluación de riesgo, respuesta a riesgo y actividades de control, ¿no? Aquí tenemos sus principios que tiene cada componente. También tenemos la dirección y soporte del entorno interno, la información, las comunicaciones y el monitoreo, y cada uno tiene sus propios principios, ¿no? ¿Cuál es la evaluación de negocios en la era cibernética? Las organizaciones consideran la forma de abordar los riesgos cambiantes asociados a la seguridad cibernética, o bien el COSO 2013 o el Marco Integrado de Gestión de Riesgo Empresarial de 2004, que proporcionan un enfoque para gestionar los riesgos. De hecho, ambos marcos proporcionan estructuras que conduzcan por caminos similares de abordar el riesgo cibernético a través del ente de COSO. Dado que las empresas se han centrado en la aplicación del marco del 2013, aprovechándonos el marco del 2013 para mostrar que COSO puede ayudar a manejar riesgos cibernéticos y controles. En base a cada uno de los 17 principios de COSO, con un zoom en lo cibernético, el riesgo cibernético no puede evitarse, pero sí administrarse. Tenemos acá que el año 2014, el número de TICs, personas conectadas a Internet, eran 3.000 millones, ¿no? Actualmente son más de 1.000.000 de millones. El 92, cuando fue lanzado originalmente COSO 1, las empresas operaban en un entorno muy diferente, ¿no? Hubo menos de 14 millones de usuarios de Internet en todo el mundo en 1992, 14 millones y ahora hay 3.000 millones en el 2014. Microsoft Internet Explorer 0.4 no existía todavía. Algunos de los teléfonos celulares más populares fueron los teléfonos de bolsa, eran teléfonos pesados. Los teléfonos y el fax eran formas predominantes, teléfonos fijos, de comunicación. Entonces, los números de Internet, ya tenemos, existen más de 634 millones de sitios web. ¿Qué más tenemos por acá? Los usuarios son 2.744 millones en total. El 73.3 ingresan a Internet todos los días. El 95.9 revisan su correo diariamente. El 56% utilizan dispositivos móviles para acceder a la red. Y regiones con más internautas tenemos Asia con 1.269 millones, América con 582 millones y Europa con 467 millones. Se realizan 1.200 millones de búsquedas por año y se realizan 191 millones de búsquedas en Google cada día, ¿no? Entonces tenemos números que son mucho más alarmantes que cuando nació COSO, ¿no? En 2002. En las últimas décadas, la tecnología de la información ha transformado radicalmente el comportamiento de las empresas hasta el punto donde existen empresas en un mundo principalmente impulsado en el ciberespacio, pero generan riesgos, ¿no? Descargamos contenidos infectados, cliqueamos en banners de publicidad que llevan a páginas maliciosas, descargamos contenido que no es el esperado, nos piden el número móvil para suscribirnos al servicio SMS Premium, también nos piden la cuenta, nos alertan sobre actualizaciones e instalaciones de programas que resultan ser falsas y más bien está actualizándote un virus. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para protegernos? Pues siguiendo los controles, ¿no? Los controles. Por ejemplo, descargar aplicaciones de la página del proveedor oficial, usar antivirus, instalar actualizaciones de Windows y aplicaciones, analizar los archivos descargados, no instalar o actualizar los programas indicados desde estas páginas, no proporcionar ningún dato personal y ser cuidadosos con banners y enlaces en los que hacemos clics. Entonces, los pedidos de los clientes ahora se procesan vía Internet con poca o ninguna intervención humana. Los procesos de negocio a menudo se subcontratan a proveedores de servicios que están habilitados por redes interconectadas. Más y más personal de las empresas trabajan de forma remota o desde casa con poca necesidad de entrar a la oficina. Se realiza un seguimiento de inventario en los almacenes mediante el uso de identificación por radiofrecuencia y casi todos los bancos ofrecen banca por internet a sus consumidores.
Dado que las empresas y la tecnología han evolucionado, también lo ha hecho el marco del 2013. Uno de los conductores fundamentales detrás de la actualización y publicación del marco del 2013 fue la necesidad de abordar cómo las organizaciones utilizan y dependen de la evaluación tecnológica con fines de control interno. El marco de 2013 ha mejorado en muchos aspectos e incorpora cómo las organizaciones deben gestionar la innovación de TI teniendo en cuenta la globalización de los mercados y las operaciones, mayor complejidad de los procesos de negocios, las exigencias y complejidades de las leyes, normas, procedimientos y reglamentos, el uso de y la dependencia de las tecnologías en evolución y las expectativas relativas a la prevención y detección del fraude. Está claro que Internet fue diseñado principalmente para intercambio de información, pero no lo protege, no solo intercambia. En un día cualquiera hay numerosos informes de prensa sobre incidentes cibernéticos significativos. Mientras que los ataques cibernéticos en ciertas industrias han dominado la cobertura de noticias, todas las industrias son susceptibles a los ataques cibernéticos dependiendo de los motivos del atacante cibernético. Tenemos acá una encuesta de ciberseguridad que nos dice que qué tan confiado está usted en los controles de su organización puedan prevenir una amenaza significativa de ciberseguridad de 2014. 34% poca o ninguna confianza, 54% algo de confianza y 12% mucha confianza, ¿no? Entonces es positivo, pero no algo demasiado positivo ni alentador. Las empresas operan ahora en una economía global conectada por Internet. Los datos son a menudo compartidos por las empresas y la dependencia de una infraestructura que no está bajo el control. Cuando surge un problema, la compañía a menudo se hace responsable de las infracciones de tecnología fuera de su perímetro. Como las empresas siguen para tomar ventaja de las nuevas tecnologías para llevar a cabo sus operaciones, los atacantes cibernéticos se aprovechan de las nuevas vulnerabilidades que permiten a los sistemas de información y controles para ser explotados. Cuando se implementan nuevas tecnologías, también surgen nuevas vulnerabilidades cuando está en fase de conocimiento, ¿no?, de la empresa. Entonces eso puede aprovechar un atacante. Mientras que las empresas tienen cuidado al compartir información, tanto interna como externamente, para proteger sus operaciones de negocio. Los atacantes cibernéticos tienen el lujo de operar en el extremo opuesto del espectro. Ellos comparten información abiertamente y sin límites, sin temor a repercusiones legales. A menudo operan con una gran cantidad de anonimato. Los atacantes aprovechan la tecnología cibernética para atacar desde prácticamente cualquier lugar y perforar la seguridad de los datos. La protección de todos los datos no será posible sin un plan, porque los procesos y la tecnología de la organización seguirán evolucionando para ayudar a sus operaciones, ¿no? Entonces ustedes pueden tener un plan de actualización, porque si ustedes solo tienen las medidas de seguridad en base a los riesgos actuales, pues la empresa, cuando implemente nueva tecnología, esa tecnología de protección no le va a servir. Cada evolución crea una oportunidad para la exposición. Además, los atacantes cibernéticos siguen evolucionando la búsqueda de nuevas formas de explotar debilidades como resultado de ello. La realidad es que el riesgo cibernético no es algo que se pueda evitar, en cambio debe ser gestionado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es la gestión de riesgo? Identificar el riesgo, evaluarlo cuantitativa y cualitativamente y seguir una estrategia, ¿no?, para evitarlo, minimizarlo, absorberlo o transferirlo. Ejecutar las acciones para llegar a eso y después controlar el riesgo, ¿no?, si es que realmente se ha mitigado o no el riesgo, ¿no? Aquí tenemos una matriz de probabilidad de riesgo, matriz de riesgo, que ya le hemos avanzado en clases anteriores, una función de la probabilidad de ocurrencia contra el impacto. Tenemos diferentes estrategias, ¿no? Que tenemos ingeniería financiera, estrategia de dinero y ingeniería de puente, estrategia del puente. Las estrategias pueden ser asumir el riesgo, transferir el riesgo, mitigar el riesgo o, de ser posible, que casi nunca es posible, eliminar el riesgo. Y tenemos un riesgo de impacto, ¿no? Entonces tenemos modelos de credit scoring, de medir para ver con esta matriz cuál es el que tiene mayor impacto en la organización. La matriz de riesgo, que estaba en base a la probabilidad de ocurrencia y de impacto,
¿Qué es lo que hace? Primero el analista determina los posibles riesgos, tiene un listado, luego asigna una probabilidad de ocurrencia muy probable, posible, excepcional, asigna el impacto, impacto insignificante, pequeño, moderado, y se cuantifica el riesgo multiplicando estos dos, que puede ser riesgo bajo, medio, o alto o muy alto. Por ejemplo, hay estrategias de enfrentar riesgo, evitarlo, menos deuda, por ejemplo, minimizarlo para diversificarlo, absorberlo, ahorrando y transferirlo utilizando instrumentos financieros que actúan como un seguro, ¿no? Entonces, podemos hacer estas diferentes estrategias frente al riesgo informático. ¿No? Aquí tenemos una teoría sobre la ingeniería financiera para el riesgo. Ante un problema técnico, el ingeniero trata de diseñar la mejor estrategia para solucionarlo. Ante un problema de tipo financiero, se trata de diseñar una estrategia, la mejor estrategia para solucionarlo. A un exportador de calzado en Estados Unidos le preocupa cobrar en dólares. Se espera una buena cosecha, pero ¿a qué precio? Si estoy convencido de que el aceite, el oro o los pisos en Londres van a subir o bajar, ¿puedo especular? Entonces, esas son algunas preguntas que se hacen desde el punto de vista financiero, no desde el punto de vista técnico. El uso de un lente de datos, ¿de qué datos es más importante para una organización, ya sea técnicos o financieros? La gerencia debe intervenir en los controles de seguridad. Costos justificados para proteger sus activos más importantes. Mediante la opción de un programa a ser seguro, vigilante y resistente, las organizaciones pueden tener más confianza en su capacidad para aprovechar el valor de sus inversiones estratégicas. Tenemos aquí componente de control interno. Con el fin de gestionar los recursos cibernéticos de manera segura, las organizaciones pueden ver su perfil cibernético a través de los componentes de control interno. Por ejemplo, ambiente de control. Pregunta, la junta directiva entiende el perfil de riesgo cibernético de la organización y son informados de cómo la entidad está gestionando la evolución del riesgo cibernético. En la evaluación de riesgo se está evaluando sus operaciones, informes y los objetivos institucionales para entender cómo los ciberriesgos pueden afectar esos objetivos. El control de actividades, la entidad ha desarrollado actividades de control, incluidas las actividades generales de control sobre TI que permiten a la organización gestionar el riesgo cibernético. Dentro del nivel de tolerancia aceptable para la organización, existen actividades de control a través de políticas y procedimientos formalizados. En lo que viene a ser información y comunicación, la organización ha identificado los requisitos de información para gestionar el control interno sobre el riesgo cibernético. La organización ha definido canales de comunicación internos y externos y los protocolos que soportan el funcionamiento del control interno. Cómo la organización administra y comunica un evento de riesgo cibernético. En lo que es el monitoreo de actividades, cómo la organización selecciona, desarrolla y lleva a cabo evaluaciones para determinar el diseño y la efectividad operativa de los controles internos que se ocupan de los riesgos cibernéticos. Cuando se identifican deficiencias, cómo están estas deficiencias comunicadas y priorizadas para la acción correctiva. ¿Qué está haciendo la organización para monitorear su perfil de riesgo cibernético? Estas no son preguntas fijas, ¿no? Sino que son preguntas relacionadas a los diferentes componentes de riesgo. Aquí vemos los componentes y los principios que hemos explicado previamente. Cuando una empresa gestiona el riesgo cibernético a través de un lente de coso, permite a los altos ejecutivos comunicar mejor sus objetivos de negocio, su definición de los sistemas de información críticos y los niveles de tolerancia al riesgo relacionado. Esto permite, incluido el personal de TI, para llevar a cabo un análisis detallado del riesgo cibernético mediante la evaluación de los sistemas de información que tienen más probabilidades de ser blanco de los ataques de los atacantes, los métodos de ataque probables y los puntos de explotación intencionales. Tenemos acá la interrelación de los diferentes componentes. Por ejemplo, tenemos acá la evaluación del riesgo cibernético, la comunicación interna, el control de actividades, la comunicación externa, el ambiente de control y las actividades de monitoreo. Cada componente está interrelacionado con los demás y el proceso de evaluación de riesgo debe ser continuo y dinámico e incorpora información tanto de fuentes internas como externas. Tenemos acá la evaluación de riesgo. Ciberseguro es necesario.
La organización se enfrenta a una variedad de riesgos cibernéticos de fuentes externas e internas. Los riesgos cibernéticos son evaluados en contra de la posibilidad de que un evento ocurra y afectar negativamente a la consecución de los objetivos de la organización. Actores maliciosos, especialmente los motivados por las ganancias financieras, tienden a operar sobre la base del costo y beneficio. Los autores de los ataques cibernéticos y las motivaciones detrás de esos ataques generalmente se dividen en las siguientes categorías. Tenemos las Estados-Nación y espías. Aquí tenemos un libro de ideas para robar de Steve Cohn, secreto de marketing que le convertirán en una estrella. Los Estados-Nación y las espías, dentro de los tipos de atacantes, pueden ser naciones extranjeras hostiles que buscan la propiedad intelectual y secretos comerciales para obtener una ventaja, los que tratan de robar secretos de seguridad nacional o de la propiedad intelectual. También pueden ser delincuentes organizados, los autores que utilizan herramientas sofisticadas para robar dinero o información privada y sensible acerca de los consumidores de una entidad, por ejemplo, el robo de identidad. Pueden ser terroristas, individuos que buscan utilizar el Internet para lanzar ataques cibernéticos contra infraestructuras críticas, incluidas las instituciones financieras. Pueden ser también activistas, personas o grupos que quieren hacer una declaración social o política sobre el robo o publicación de una información sensible de la organización, y pueden ser insiders, personas de confianza dentro de la organización que venden y comparten la información sensible de la organización. Aquí, por ejemplo, tiene una idea, esta bruja dice que se comunica a través de mails y no corre el riesgo de despertarlos con sus llamadas inoportunas, ¿no? Los resultados de evaluación de riesgo conducen a la asignación de recursos de la entidad en contra de las actividades de control que previenen, detectan y gestionan riesgos cibernéticos. Las inversiones también deben ser dirigidas al proceso de evaluación de riesgo en sí. Una organización tiene recursos finitos y sus decisiones de inversión en las actividades de control debe ser efectuado a la financiación de los sistemas de información que son los más críticos para la entidad. Por eso nosotros, cuando hacíamos la evaluación de riesgo, determinábamos cuáles eran los más críticos, los riesgos más grandes, y esos eran lo que decía, ¿no? Cuando haya dinero, es el que se va a atacar primero. La evaluación de los riesgos cibernéticos debe comenzar primero por entender de qué los sistemas de información son valiosos para la organización. El valor debe medirse contra el posible impacto de los objetivos de la entidad. El principio 6 nos dice: la organización especifica objetivos con claridad suficiente para permitir la identificación y evaluación de los riesgos relacionados con los objetivos. La asignación de un valor a los sistemas de información requiere de un alto grado de colaboración entre las partes interesadas de negocio y de tecnología de la información. Debido a que las organizaciones no son capaces de actuar sobre todos los riesgos, dado el escaso tiempo, el presupuesto y los recursos disponibles, la gestión también debe determinar los niveles de tolerancia a riesgos estables para la organización y centrar sus esfuerzos para proteger los sistemas de información más críticos. Aquí tenemos diferentes clases de riesgos que puede haber: robo común de equipos y archivos, acción de virus informático, acceso no autorizado, terrorismo, desastres naturales, terremotos, inundaciones, manipulación y sabotaje, fallas del hardware, software y comunicación, equivocaciones, fallas de suministro eléctrico, incendios, robo común de equipos y archivos. El principio 7 nos dice que la organización identifica riesgos para el logro de sus objetivos a través de la entidad y de los análisis de riesgo como base para determinación de cómo se deben manejar los riesgos. Y el principio 8, la organización considera la posibilidad de fraude en la evaluación de los riesgos para el logro de los objetivos. Como resultado de aplicar el principio 6, una organización debe tener una clara comprensión de los sistemas críticos para el logro de sus objetivos de información. Aplicando el principio 7 y el 8, tomar la evaluación de riesgo más profundo y evaluar la gravedad y la probabilidad de los impactos de riesgo cibernético. Cuando es conducida por la alta dirección, a través de la colaboración con las empresas y de tecnología de información interesados, una organización está en condiciones de evaluar los riesgos que podrían afectar el logro de sus objetivos a través de la entidad.
Para ser eficaz en el proceso de evaluación de riesgo, las personas que están involucradas deben tener una comprensión del perfil de riesgo cibernético de la organización. Esto implica la comprensión de que los sistemas de información son valiosos para los autores de los ataques cibernéticos y la comprensión de cómo es probable que ocurran estos ataques. Los ataques más costosos tienden a ser los que están muy dirigidos a una organización con razones específicas. Independientemente de sus motivos, los atacantes cibernéticos son implacables y sofisticados. Ellos realizan ataques a través del tiempo para la recopilación de información que exponen las debilidades de los sistemas de información y los controles internos, a través de la cuidadosa evaluación de los motivos y métodos de ataque probables y las técnicas y herramientas utilizadas. La organización puede anticipar mejor lo que pueda ocurrir y estar en condiciones de diseñar controles que son muy eficientes para interrumpir posibles ataques, potenciales ataques cibernéticos. Principio 9 nos dice: la organización identifica y evalúa los cambios que podrían afectar significativamente el sistema de control interno. Las evaluaciones de los riesgos cibernéticos son generalmente reflejo de la situación actual de la organización. El proceso debe ser a la vez dinámico, iterativo y considerar los cambios de amenazas internas y externas que podrían desencadenar la necesidad de cambiar la forma de gestionar los riesgos cibernéticos. Innovaciones comerciales y tecnológicas son adoptadas por las organizaciones en su búsqueda para el crecimiento, la innovación y la optimización de costos. Sin embargo, estas innovaciones también crean exposición a nuevos riesgos cibernéticos, por ejemplo, la adopción continua de tecnologías de medios sociales, web, móvil, nube, y se ha incrementado la posibilidad de explotación por parte de los autores de ataques cibernéticos. De mismo modo, la subcontratación, la deslocalización y la contratación de terceros han expuesto a las organizaciones a las vulnerabilidades cibernéticas potenciales. La evaluación de los cambios que podrían tener un impacto en el sistema de control interno debe incluir consideraciones sobre los cambios en el personal. Rotación del personal en los niveles operacionales de la organización pueden tener un impacto significativo en la capacidad de la organización para llevar a cabo eficazmente sus responsabilidades de control que se han diseñado para minimizar los impactos potenciales de los ataques cibernéticos. Las evaluaciones de riesgo deben actualizarse de forma continua para proteger su sistema de información más crítico. Como la información se genera a partir del monitoreo vigilante, el panorama de las amenazas cambiantes y el proceso de evaluación de los riesgos, altos ejecutivos y otros interesados deben compartir y discutir esta información para tomar decisiones informadas sobre cómo proteger mejor la organización contra la exposición a riesgos cibernéticos. ¿Qué actividades de control tenemos? Son las acciones realizadas por los individuos dentro de la organización que contribuyen a asegurar las directivas de la organización que son seguidos con el fin de mitigar los riesgos para el logro de los objetivos. Estas actividades de control deben ser documentadas en las políticas para ayudar a asegurar que el control de las actividades se llevan a cabo constantemente en toda la organización. Cuando se trata de ingresos, se entiende la necesidad de control. ¿Por qué no se entiende de la misma forma la protección de activos informáticos? El control cubre exactamente el riesgo, ¿no? El riesgo cubre el control, es la situación ideal. El control excede el riesgo, aquí usted está gastando más plata de la necesaria, y el control no cubre el riesgo, entonces hay un riesgo remanente que todavía le puede afectar, ¿no? Entonces, este es sobre el control, esta es la situación ideal, y acá sea el caso de mitigar, eliminar, transferir o asumir riesgos, ¿no? Así que hay siempre un riesgo permanente, ¿no? Un riesgo que todavía queda después de aplicar el control. Aquí tenemos diferentes categorías y tipos de controles. Según la oportunidad en que se ejecuta el control, puede ser preventivo o puede ser detectivo. Si es preventivo, es una actividad que ayuda a evitar que ocurra un riesgo. Si es detectivo, actividad que identifica los errores luego de ocurrido el riesgo. Según el grado de automatización, puede ser manual, si debe intervenir una persona para detectar los errores. Puede ser semiautomático, que puede ser que la persona pueda prevenir o detectar errores ocurridos utilizando información proveniente de un sistema, o puede ser automático, actividad que es realizada totalmente por el sistema.
Lamentablemente los riesgos cibernéticos no se pueden evitar, pero estos riesgos se pueden gestionar a través de un cuidadoso diseño y aplicación de controles adecuados. Debido a que la exposición al riesgo cibernético puede venir de muchos puntos de entrada, tanto internos como externos en la organización, los controles preventivos y de detección deben ser desplegados para mitigar los riesgos cibernéticos. Los controles preventivos bien diseñados pueden detener los ataques de intrusos fuera del entorno de tecnología de la información. Los controles preventivos adicionales también pueden ser desplegados para actuar como obstáculos para frenar a los intrusos. Incluso cuando se producen las hazañas, los controles pueden permitir una detección oportuna de las infracciones que permitirá tomar acciones correctivas y evaluar los daños potenciales tan pronto como sea posible. Después de las medidas correctivas, es importante evaluar la causa fundamental para mejorar sus controles, para evitar o detectar hazañas similares que puedan ocurrir en el futuro. Y tenemos diferentes principios de la actividad de control. El principio 10, la organización selecciona y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de los riesgos para el logro de los objetivos a niveles aceptables. Principio 11, la organización selecciona y desarrolla actividades de control generales sobre la tecnología para apoyar el logro de objetivos. Principio 12, la organización implementa las actividades de control a través de políticas que establecen lo que se espera y los procedimientos que ponen las políticas en acción. Si bien el marco del 2003 proporciona principios y puntos de interés para la actividad de control, cada organización es manejada por diferentes personas con habilidades y experiencias diferentes también. Al evaluar si la organización ha diseñado e implementado los controles adecuados para mitigar los riesgos cibernéticos, es útil para comparar las actividades de control de las normas y los marcos que están alineados según la gestión de riesgos cibernéticos. Es recomendable utilizar referencias y antecedentes sobre las normas y marcos que pueden proporcionar asistencia adicional a las organizaciones en la evaluación de la suficiencia de controles con el fin de ser seguro, vigilante y resistente. Y tenemos algunas normas como COVID, ITIL, Magerit, ISO, INIS, ¿no? Y el mismo COSO, entre otros. Por ejemplo, la filosofía principal de la norma ISO 27001 se basa en la gestión de riesgos, investigar dónde están los riesgos y luego tratarlos sistemáticamente. Las medidas de seguridad o controles que se van a implementar se presentan por lo general bajo la forma de políticas, procedimientos de implementación técnica, por ejemplo, software y equipos. Tenemos la estructura de la ISO 27001, la evaluación y tratamiento de los riesgos y la implementación de medidas de seguridad. Tenemos acá la metodología de riesgo de Mageritz. ¿Qué es lo que hace? Primero tenemos los activos que sufren una degradación, entonces permiten estimar el impacto y también el valor que mide el interés de los activos. También los activos, las amenazas causan una cierta degradación de los activos y se materializan sobre los activos y ocurren con cierta frecuencia. Ese impacto permite estimar el riesgo, los salvaguardas, las medidas de protección mitigan el riesgo, limitan el perjuicio del impacto y reducen la ocurrencia, entonces la frecuencia de ese riesgo, y limitan el riesgo a un valor, que ese valor que queda después de implementar las medidas respectivas se llama riesgo residual. Tenemos aquí otro enfoque de control de la administración corporativa que analiza cada proceso de negocio en paralelo según los servicios de infraestructura de TI, ¿no? Esto lo hace COVID, tiene el gobierno de TI y tiene la gestión de TI, que acá está traducido como administración. El gobierno de TI lo que hace, planea, diseña, decide y monitorea, y la administración lo que hace, construye y ejecuta, ¿no? Tenemos controles de nivel de gobierno, de TI, estructuras, políticas corporativas y procedimientos, y controles generales de TI, desarrollo y cambios a programas, desarrollo e implementación, operación de cómputo, acceso a programas y datos. Controles de aplicación, totalidad, exactitud, validación, autorización y separación de funciones. Si bien COVID proporciona controles que se refieren a los objetivos operativos y de ejecución relacionados directamente con el reporte financiero, también se pueden considerar otros lineamientos de control de TI, incluyendo la ISO 17799 y la librería de infraestructura de tecnología de la información, o ITIL.
Bien, jóvenes, aquí vamos a quedar. Le voy a subir unos resúmenes que dan del libro. Y la siguiente semana vamos a acabar este tema. Esto sería todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, Ingrid. Gracias.